El ministerio Puertas de Sion les da una bendición especial, ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Este es un día para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Busca al Señor como prioridad y espera ver la respuesta. Entonces dile, Señor, ayúdame a ser congruente y que yo pueda venir con gozo a la casa del Señor a adorarle y a buscarle. Teníamos un tiempo muy lindo esta mañana en la intercesión y de mucha revelación, y sabíamos que el Señor iba a hacer cosas grandes en esta mañana con cada uno. Y sé que el Señor lo está haciendo porque nos ama y porque tiene un propósito en nuestras vidas. Por eso el Señor nos ama mucho. Vamos a mirar la palabra. Vamos a ir a Génesis y vamos a mirar un poquito el contexto. Génesis 34. La deshonra de Dina vengada, se llama el título. Es una historia de Dina vengada. Es la historia el título del capítulo. Yo leía esto y decía, igualito a lo que está pasando en Colombia. Pero es que diga, la vida es la misma en todo lado. Digan, las maldades, las perversidades, el corazón del hombre es igualito en cada etapa de la vida. ¿Ustedes no han pensado como alguna vez no, es que antes no había tanto pecado? Y como que antes no se cometían tantas cosas como ahora. No, el corazón del hombre desde que salió del huerto del Edén, es el mismo. Y la acechanza del enemigo es la misma. Entonces vamos a mirar aquí una historia muy trágica. Pero vamos a ver aquí también una intervención de Dios. Dina fue la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había mancillado a Dina, su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Los hijos de Jacob vinieron del campo, y cuando lo supieron, se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquén se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, y dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijeren. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dame la joven por mujer. Pero respondiendo los hijos de Jacob a Siquén y a Hamor su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina, su hermana, y le dijeron, no podemos hacer esto, de dar nuestra hermana a hombres incircuncisos, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circunciden entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oídos para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquén, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquén, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados.
Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todo lo que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo, el fereceo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el nombre de ese lugar El Betel, porque allí se había aparecido Dios cuando huía de sus hermanos, de su hermano, perdón. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut, esto es la encina del llanto. Y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Paradán, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos, la tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Digan conmigo, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Efrata es Belén. Cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de tristeza. Tremendo, ¿cierto? Que eso parece una historia del bogotano, del espacio, de uno de esos periódicos rojistas, ¿cierto? Pero hay tantos elementos aquí, yo quise leerlo todo porque hay varias cosas que quiero que miremos en este pasaje. Uno mira y dice: Dios mío, los peligros siguen siendo iguales, ¿sí o no? ¿Qué había pasado con Dina? Ella decidió un día irse para la discoteca y allí la vio el dueño de la discoteca y la abusó. Porque dice que se fue a hacer lo que hacían las hijas del país. Y hubo una deshonra y una indignidad. Hay muchos, y aquí toda mujer que está en esta mañana, si no ha oído el CD de la dignidad, tiene que oírlo. Una de las cosas que el Señor tiene que restaurar en las mujeres es la dignidad. Porque no tienen dignidad, entonces hay muchas cosas que pasan en sus vidas. Lo que quiero que miremos hoy, porque aquí hay
hay una acción tan terrible de los hijos de Dios, ¿cierto? Los hijos de Dios eran los hijos de Jacob. ¿Y qué fue lo que hicieron los hijos de Jacob? ¿Hicieron cosas buenas? Hicieron engaño. Y lo que pasa cuando nos tocan algo allá en el fondo que nos duele, ¿qué hacemos? Alguien dijo una vez, no sé si lo leí en una revista, un libro, bueno, yo creo que fue hace rato, pero no me acuerdo, no les puedo decir en qué libro, pero alguien me dijo una vez, y yo lo sé, que donde se conoce un ateo a un cristiano. Hay ateos súper buenos, hay ateos que hacen obras de caridad espectaculares, hay ateos que hacen, yo recuerdo una amiga mía que estaba casada con un ateo, no sé si todavía vive, pero él tenía un carro de esos lujosos, era un piloto que tenía mucho dinero, y me acuerdo que ella era toda estilo escrupulosa, todo tenía que estar limpio, mejor dicho, ya no podía permitir nada, era así como obsesiva. Y un día venían en una carretera y hubo un accidente terrible y había una persona supremamente herida, bueno, estaba popía, de todo tenía. Pero este hombre ateo la cogió y la echó en el carro y se la llevó hasta el hospital y ella decía que ella le tocaba hacer así en el carro y todo. Ella era la cristiana, crispeta, pero era la cristiana. Y ella me decía, yo no podía creer, y Dios me decía, mire, él es el ateo, bueno. Entonces y yo me quedé desde eso hace mucho, cuando yo hacía esos grupos menchus hace como 30 años, y yo me quedé tan pensando, y en ese tiempo yo leí algo que decía, ¿en qué se conoce de verdad un ateo o un cristiano? ¿No les ha pasado? Yo decía, ese hombre hizo, yo no lo hubiera, bueno, yo no sé qué ustedes lo hubieran hecho, pero es bien difícil la situación. Se conoce cuando se toca el corazón, cuando se toca algo que realmente a ti te interesa, cuando tienes que amar o perdonar lo imperdonable. Ahí se conoce el ateo, el cristiano. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios y el perdón viene de Dios. Y dentro de la iglesia de Cristo hay muchos ateos. Saúl trae una raíz atea en la Biblia, hay muchos. Un día voy a dar ese tema del ateísmo dentro de la iglesia. Pero cuando te tocan a ti, donde está tu corazón, ahí sale lo que está en tu corazón. ¿O no? Tú eres buena gente hasta que no te tocan donde tienen que tocar. Tú eres una ovejita preciosa hasta que la pastora no te toca allá donde tiene que tocar y se vuelve. La Biblia lo dice, corrige al necio y se volverá contra ti. Corrige al sabio y será más sabio, ¿sí? Uno ve. Y aquí vemos ese cuadro. ¿Qué les tocó? El Jamor-Ebeo, él no fue a buscar a Dina a la casa para usarla. ¿Qué pasó con Dina? Ella fue al mundo a donde no le correspondía y allá ¿quién se encontró? Pues con lo que no le correspondía, ¿cierto? Pero ¿qué fue la reacción de esto? Se supone que ellos eran el pueblo de Israel, eran los hijos y se llamaban Israel, Dios pelea por mí, se llamaban, eran los hijos de Jacob, los hijos de la promesa, los hijos, ¿qué le pasa? A mí me ha pasado mucho, yo mientras estaba aquí en la oración no quería contar este testimonio porque me avergüenzo, pero hubo victoria en mi vida, pero de verdad cuando le tocan a uno algo, uno sale, lo que está en el corazón sale, ¿sí? Hace muchísimos años, bueno, mi hijo tenía como 5 años, ya tiene 26, hace como 22 años por ahí. Yo tengo mi sobrino que se va a casar ahorita en agosto en Canadá. Ellos eran, en ese momento ya estaba en Canadá, pero cuando eran niños teníamos una finca de mis padres. Íbamos al río y mi papá tuvo un empleado de toda la vida que fue el que le ayudó y él tuvo hijos y bueno, ya se fue y hizo su familia, pero de vez en cuando venían a la finca a pasear. Y resulta que esos muchachos vivían en la zona por allá en Ciudad Bolívar, tenían discotecas, eran hombres perversos, de verdad, los hijos de ese señor. Él dejó al Señor y se fue al mundo. Y en una de esas oportunidades, estos chicos se fueron con mi sobrino y el tipo trató de abusarlo en el río. Y Dios de su misericordia mandó a alguien en ese momento que lo iba a abusar, llegó alguien y salvó a mi sobrino, pero todo el sentido del abuso lo alcanzó a recibir. O sea, todo lo que es el trauma del abuso entró sobre mi sobrino. Entonces mi sobrina estaba en Canadá y bueno, eso fue todo un proceso para restaurar, pero nadie sabía eso que había pasado, porque como siempre el abusador intimida y el abusado se reprime y bueno, pasó el tiempo y resulta que un día me llama mi hermana y me dice, mira, tuvimos que ministrar a Esteban no sé qué, ellos estaban allá de adolescentes, ya tenía como 20 años y fue donde él habló y confesó todo lo que había pasado y bueno, fue restaurado y sanado. Y él dijo quiénes habían sido. Y entonces me dijeron, porque yo iba con mis niños chiquitos allá mucho y ellos iban también. Entonces eso que uno empieza a decir, mira, esta persona. Y estoy yo un día en la finca. Mi hijo tenía como unos 9 años, yo creo, 7, bueno, no sé. Era chiquito. Y mi hija y mi esposo. Y veo llegar al abusador a la finca con una mujer a quedarse. Y lo primero que preguntó fue por mi sobrino. Mire,
Se supone que la pastora mega espiritual, yo había estado ministrando por allá en el campo, estaba toda, ¿sí? Ustedes no saben lo que me pasó en el corazón, lo que tenía. Agarré a ese hombre, no le casqué, gracias a Dios. Lo llevé para el lavadero y le pegué una masía terrible. Mi corazón estaba como si hubiera sido mi hijo. Y le dije tantas cosas tan terribles que me provocaba. ¿Por qué? ¿Qué tocó el lugar? Que me hubiera preguntado por mi sobrino. No hubiera dicho nada. Yo lo cojo como a las buenas, pero lo primero que llegó a preguntarme, yo le dije, si estás preguntando, estás muy interesado por este tema, ven, yo te cuento, que te quiero hablar de él. Bueno, como yo lo hice en mi carne, se me levantó el infierno, él era el papá de ese muchacho era muy amigo de mi hermano, se me levantaron todo, me amenazaron de muerte, porque ellos eran de por allá del sur, de lugares terribles. Yo me acuerdo que mis hijos me ayudaban a orar, mi mamá y mi papá orábamos, eran como de una pandilla, de verdad, eran como bien malacarositos y todo. Pero yo me postro y lo que más me impactó, hermanos, es que nuestro corazón solo lo conoce Dios, por eso tenemos que estarlo cuidando. ¿Sabe qué era lo que me daba a mí tanto dolor? Ver mi corazón como estaba. Me humillé tanto. Yo me acuerdo que sé que mi hijo tiene dones sobrenaturales de verdad. Yo oraba y sentíamos una nube de oscuridad sobre nosotros ahí, una cosa de espiritual demoníaca terrible. Y yo empecé en ayuno oración esa noche y de pronto mi hijo me dice, mami, ya se fue eso. Y era verdad, yo sentí cuando se fue eso, o sea, se fue lo que había. Yo me arrepiento, pido perdón, lo llamo, le digo, mira, esto es muy doloroso, lo que pasó es muy doloroso, porque obviamente negamos, no sé qué, bueno, pero los papás de él no sabían. Entonces el problema es que ellos vivían en Faca y lo que iba a pasar es que ellos se iban a enterar de una forma terrible, iba a ser traumático y bueno, no, es que era un rollo. Y yo me humillo y le pido perdón a Dios porque tenía resentimiento en mi corazón. Diga, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, si quieres el poder de Dios para solucionar cualquier situación. Yo me arrepiento, me pido perdón, pido la misericordia de Dios, bueno, llamo a esa familia, le digo que aún mire, si tú tenías una necesidad, porque eso es una cadena, si fuiste abusado, tú tenías que sanar para no abusar. Y empiezo a hacer todo un cuadro para poderlos ayudar a restaurar, pero el Señor me pone a que vaya a ministrar a mi hermana, a mi cuñado, porque imagínense la noticia tan terrible. Y fue impresionante porque yo entré en un ayuno, eran como esos fines de semana que es puente, entonces yo esos 2 días estuve en ayuno y me fui el último día y fue una bendición, una liberación tremenda, porque es una cadena, ¿sí? Y lo que el diablo quiso destruir, el Señor lo convirtió en doble bendición. Yo puedo entender a los hermanos de Dina, ¿tú no? Puedo entenderlos completamente. Les cuento eso porque para mí decía, no, yo ¿por qué me salí de los chiros así? Porque en el corazón había dolor y el dolor toca sanarlo, el trauma toca sanarlo, ¿sí? Y todo lo que fue para maldición, Dios lo convirtió en bendición, de verdad, bendición. Fue algo maravilloso, realmente es perdón. Después volví a ver a esos muchachos, bueno, eso se solucionó. Por nuestro lado, pues ellos todavía clamo por la misericordia de Dios que el Señor obre, pero lo que yo pude ver fue mi corazón y pude ver y entender. Entonces cuando vi cuando tocan la dignidad de alguien, cuando te tocan la dignidad a ti, en tu familia, cuando tocan la dignidad de alguien que tú amas, cuando hay una cosa que toca nuestro corazón, allí realmente sale lo que está en nuestro corazón. Y estos hermanos, Jacob se afligió y estos hermanos se llenaron ¿de qué? De venganza, de resentimiento, de dolor. El dolor es tan peligroso porque el dolor, si tú no lo sacas, se va a volver malo. Por eso el dolor en el cuerpo, si no lo solucionas, te va a matar o no. Un golpe interno y te empieza a doler pues tienes un hematoma ya y que te va a matar. Mucho más un golpe en el alma y un golpe en el espíritu. Si no los solucionas prontitito, dirían los mexicanos, prontitito, se va a volver una cosa muy grande y muy terrible. Y eso le pasó a ellos. Y hay una catástrofe. Porque cuando tú actúas, ¿y cuál es la cosa? En el dolor tendemos a actuar ¿en dónde? En nuestra carne. Mira las mujeres que son heridas por los maridos. Tu primera reacción es actuar en la carne, es el más peligro que hay. Hombres que son heridos también por las mujeres, las esposas. El peligro es que actúan ¿en dónde? En la carne. Cada uno tiene su carne vulnerable o no. Hay sitios de vulnerabilidad más en unos que en otros. Hay personas muy fuertes en unas áreas, pero muy débiles en otras, ¿o no? Y el peligro es que nosotros manejemos esta situación
Yo después me ponía y decía, pero si yo hubiera respirado, si yo hubiera tranquilizado, ese tipo hasta se había convertido ese día, tal vez hasta había hecho una liberación ahí, ¿sí o no? Pero había guardado el dolor, porque mis sobrinos fueron para mí como mis hijos. Duré 7 años sin hijos y mis sobrinos eran mis hijos. En ese momento eran para mí, todavía siguen siendo, ellos todavía me tienen a mí la tía, mamá, porque los quiero mucho. Y para mí fue como si hubiera sido un hijo. Pero cuando nosotros manejamos dolor, sobre todo el dolor familiar, el dolor emocional, el dolor allá de nuestro corazón, el dolor, ¿sí? En nuestra carne, terrible. Ese ateo, cuando le tocan donde es, se vuelve el diablo, porque no tiene el amor de Dios, porque no tiene el recurso de Dios, ¿o no? Y yo te pregunto, revisa tu corazón, ¿cuánto de verdad tienes a Dios en tu corazón? Porque tenemos que recibirlo de verdad en el corazón, ¿sí? Lo hemos recibido en las emociones, en el intelecto, en las circunstancias, en nuestra mente, ya no tenemos el ídolo, pero lo queremos a Dios como el ídolo y lo buscamos solo para que nos ayude y nos haga lo que queremos que nos haga. Ese no es el Dios, ese no es la conversión es cuando yo busco a Dios para entregarle mi vida y le digo, aquí estoy, me fui de la vida, hice mi vida como yo quería, ahora quiero tu plan y te entrego toda mi vida para que hagas tú lo que tú quieras. Eso es entregarse a Cristo y ver la gloria de Dios. Ya no me da tanta tristeza esa situación, duré años que me sentía tan triste de pensar todo lo que ha pasado. Pero estos hombres actuaron ¿en qué? En su dolor, y el dolor nos lleva a actuar ¿en dónde? En la carne, y la carne nos lleva a abrir ¿qué? ¿Puertas a qué? A la muerte y a Satanás, ¿entienden? Pero aquí hay algo tremendo. Entonces dicen que ellos engañaron, ¿cierto? Asesinaron a inocentes. Es impresionante, miren, la venganza es terrible. Cuando tú dejas al mal avanzar y avanzar y avanzar en el corazón es terriblemente destructivo. Llevaron mujeres, él solamente en una discoteca había abusado a una chica. ¿Qué hicieron los hermanos de Dina? Acabaron con el pueblo, robaron, se llevaron a los niños, a las mujeres, mataron a todos los hombres, saquearon, o sea, una cosa terrible, completamente desproporcionada. Pero ¿no te pasa eso cuando te llenas de ira, de resentimiento, porque alguien te tocó allá tu ego, alguien te tocó allá tu derecho, tu valor? ¿Entendemos? Fue algo terrible. Y eran unos países, diríamos, ciudades, enemigos muy poderosos. ¿Eran los qué? Los cananeos, los hebeos, los más gigantes de todos. Eran de la descendencia de los que mató David. Eran muy poderosos en el poder político, económico y físico y de armas y de número. Pero en la ceguera uno no ve nada, ¿sí o no? Y dice, no, pues se larga, que me largo, que no, pues nada, mata y come del muerto y ni se da cuenta. ¿O no? Hay una cantidad de demonios alrededor que sí están oyendo tus palabras. Y después vienen y ejecutan esa acción. Tu peor enemigo es tu carne. Y contra ese es el que tienes que luchar. A ese es el que tienes, y te dejo de tarea Romanos 8, que me puse a escribir. Estoy haciendo las tareas que yo pongo. Me tocó a mí, dígale que me tocó a mí. Yo les decía otra vez en la alabanza, me tocó a mí. Y me dijo, pues ponte a hacer lo que tú mandas poner. Entonces ahí estoy. Isaías 51, Salmo 139 y Romanos 8. Esas fue las que dejé toda esa semana, pues me puse a hacerlas yo. Gloria a Dios. Se me puso tarea. Pero encontré verdades que yo lo he escrito mucho. Es más, tengo un cuaderno que ya es así de gordo, que me regalaron alguna vez, ya se me va a acabar. Pero volví a encontrarlo, pero había cosas nuevas ayer de esa tarea. Ahí habla claramente de esa necedad y de esa carne. La carne es nuestro peor enemigo y nos lleva a la muerte. Y la carne de estos hermanos llevó a la muerte a inocentes, llevó a la muerte a ellos y a una sentencia de venganza muy grande del enemigo. Mire, cuando actuamos en la carne, el enemigo se levanta con derechos. Satanás no se puede pasar los derechos por la faja, ¿sí? Él viene con derechos a atacarnos. Entonces, miremos lo que dice acá. Estamos en Génesis 34 y 35 y Romanos 8. Y bueno, aquí también hay algo que yo quiero que entiendas. Los principios de Dios no son negociables. Eso lo he aprendido duramente en este tiempo. Uno puede caer tan fácilmente, puede ser engañado tan fácilmente, pero la palabra de Dios no es negociable. Ellos le ofrecieron poder, le ofrecieron tierras, no emparentamos, hagamos. Satanás te promete mucho, te da muy poco, pero te lo quita todo. Y la propuesta era buenísima, mira, quedarse en esa tierra, ser dueño, mejor dicho, terrible, pero el Señor había dicho, no os mezcléis con las naciones porque te van a quitar el poder.
pero ellos estaban con un plan y un engaño. Entonces, circuncidar en el Nuevo Testamento es arrepentimiento genuino. Era cortar el pene, la circuncisión, porque tenía que haber una distinción en los que eran de Dios y los que no eran de Dios. Este pueblo obedece, ellos también tenían sus malas intenciones, pero lo que pasa es que hay una matanza terrible y una destrucción terrible. Diga, yo soy un hombre o una mujer de edificación y no de destrucción. Mi vida tiene que tener un sello y una huella en este mundo. ¿Qué hace? Yo te pregunto aquí, evalúate hoy. De tu vida, haga en porcentaje los matemáticos, economistas, aquí los que están. Hasta este momento de tu vida, ¿cuánto porcentaje ha sido de edificación y de vida o de destrucción y de muerte? Con palabras, con actitudes, con acciones, y tenemos que ver una tremenda realidad. Y todo porque queremos vivir nuestra vida a nuestra manera, sin Dios. El que quiere ganar su vida la perderá. Y Jacob, que era el único que estaba lúcido ahí, aunque tenía tanto dolor, Jacob tenía el temor de Dios. Diga, el temor de Dios nos guarda. Ora, cada día levántate, decir, Señor, guárdame del mal, que el temor y un espíritu genuino de arrepentimiento y de temor de Dios esté en mi vida. Es el mejor regalo que puedes orar por ti cada día. Jacob sabía lo que iba a pasar. Y si tú tienes discernimiento, hermano, porque Dios te lo da cuando ves situaciones de familia difíciles o de la iglesia, ¿para qué te da el Señor el discernimiento? Para que ore, no para que juzgue, para que trabaje con el bien y no con el mal. ¿Sí? Vemos al país ahí, sí, ahí. ¿Y cuánto horas? A mí me han juzgado porque no me meto a la política, porque eso no me mandó a hacer el Señor, ni a la iglesia de Cristo. Pero sí oro. Y esta iglesia es una de las que ha sido llamada a orar y a clamar por esta nación. Amén. Y hay muchas cosas que están pasando. Y si no oramos, ¿qué le espera a esta nación? Si nosotros somos la solución para esta nación. Orando, clamando. No, es que mi marido es este. Entonces, ¿por qué no oras y clamas? Que mi hijo, ¿por qué no oras y clamas? Y Jacob, miremos el versículo. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo, el fereceo, teniendo ya pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Y ellos en la carne, no, pero no teníamos que vengar, ¿cierto? No teníamos que vengar la dignidad de nuestra hija. O sea, hay una ley en nosotros, pero hay una ley de Dios. Y yo te aconsejo andar bajo la ley de Dios, porque es ahí donde hay victoria. Salmo 37, es el otro que les dejo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Pero como no lo hacemos, no vemos la gloria de Dios. Mire, escrituras celestiales es ese salmo, y yo lo he tenido que ver. A mí me han entregado muchas veces esas escrituras celestiales porque lo he cumplido al pie de la letra. Cada versículo tiene una promesa y una condición. Descubre cuál es la promesa y cuál es la condición. ¿Entiende? Hay una ley de Dios. Hay una forma que Dios lo hace y lo hace mejor que tú. Pero nos cuesta humillarnos. Y Jacob se humilla. ¿Y qué le dice Dios? Mire, Jacob, y quiero que miremos también esta esperanza que me da Dios en este pasaje. Jacob fue el hombre como nosotros. ¿La embarramos o no? ¿Usted no la ha embarrado? Si no la ha embarrado, venga aquí y nos cuenta cómo no lo ha embarrado. Y nos ministra a todos aquí. Pero todos somos caídos del cielo. Ya no estamos en el paraíso y todos la embarramos o no. Por ignorancia, por rebeldía, por orgullo, porque descuidamos la presencia de Dios, porque nuestra carne se nos salta, porque se nos salta el taco, por cualquier cosa, ¿sí? Y Jacob era uno de los que, ustedes se imaginan a Jacob, él ya vivió una experiencia de angustia y de muerte. ¿Quién lo iba a matar a Jacob? Por la trampa que le hizo, por el engaño que le hizo, porque le obedeció a su mamita. ¿Sí? ¿Y cuántos todavía están obedeciéndole a la mamita? Así no sea la voluntad de Dios. O al papito, el Ebeo, mira, condición del Ebeo. Ay, el papá que baila le tapa los pecaditos al hijo para que, ay no, el pobre chinito, ay, para que no le echen a la cárcel. Mire, el que atracó y mató, ay, no, yo voy a ir a ver cómo hago. Era el papá de Siquén, ¿cierto? Estas condiciones no podemos tenerlas nosotros, diga, no podemos tenerlas. Tenemos que ser congruentes con la verdad. Jacob sabía lo que es la angustia de muerte. Él sabía lo que es salir huyendo. Él sabía lo que es embarrarla hasta lo profundo. Él sabía lo que era Dios. Y entonces entró ¿en qué? En una peor angustia, porque antes iba solo, ahora iba ¿con qué? Con toda la familia. Cuando uno la embarraban, cuando estábamos solteros la embarrábamos solo, ¿no? Pero cuando tenemos una familia la embarramos, ya nos llevamos por delante mucho, ¿cierto? Y Jacob entró en una angustia más grande que la primera vez.
Pero en la angustia, cuando estaba Jacob allá, la primera vez en Génesis 28, el Señor se le aparece y le da promesa y le dice, y él dijo terrible, esta es tierra de Dios, esta es casa de Dios, Betel, casa de Dios, aquí se presenta Dios. Y el Señor le habla a Jacob en la angustia y ¿qué le dice? Sube, levántate, dígale que se lo levántate. No podemos quedarnos ahí, no importa la caída, no importa la embarrada, no importa el pecado, no importa la iniquidad, no importa que la hemos embarrado hasta allá. No te puedes quedar ahí, dígale que se habla, no te puedes quedar ahí. Lo que se queda estático lo van a matar, ¿o no? Lo estático muere. Por teoría de sistemas, por teoría de ciencia, de todo. Tiene que estar en movimiento, tiene que estar vivo, ¿o no? Me acuerdo de algo que alguna vez en Canadá, yo pensé que cuando era más joven, uno siempre cree paraíso. Yo me acuerdo que en Canadá le decíamos Canaán. Bueno, y fuimos a una por allá a comprar unas cosas y la verdad yo pensé que las plagas eran de Latinoamérica por el clima, ¿sí? Que las pulgas, que las plagas, todo eso era por... Bueno, llegamos allá a un lugar, a una iglesia donde había un preescolar y había una cantidad de cosas ahí y mi esposo se sentó ahí y se agochó y llega un niñito centroamericano y le dice, pero en términos, ya ni me acuerdo, en términos del lenguaje de Centroamérica, que es muy diferente al nuestro, era de Guatemala, creo, del campo, que habían sido refugiados. Una época también trabajé allá con refugiados en Canadá. Y le dice, levántate de ahí que se le van a prender las pulgas. Y yo, ¿pulgas aquí? En esto tan bonito, ¿pulgas? ¡Uf! Aquí hay una cantidad de pulgas. Y yo, o sea, las plagas son en todo lugar, ¿o no? ¿Sí? A veces pensamos que no, pero sí en todo lugar. Entonces nos toca levantarnos. Y le dijo, levántate. Y mi esposo se levantaba, se sacudía. Y yo decía, no, yo todavía no le creía. Y a la siguiente vez me tocó cuidar sana cuna y veo un criaturito lleno de picaduras de pulga. Yo decía, sí son reales aquí. Es tremendo. Aquí el Señor nos dice, levántate. Hermano, no importa dónde estés, levántate. Lo primero que en las crisis tenemos que hacer es levantarnos. No quedarnos ahí. Esa mujer sirofenicia, ¿qué hizo? Ella estaba en toda la tierra del ocultismo, de la idolatría, del espiritismo, de la muerte y de la ansiedad. Pero ella no se quedó ahí y dice que ella salió. Diga, me toca salir de la condición. Salió de esa condición, salió clamando a Jesús, salió. Levántate. Jacob, ¿qué le dijo Dios? Levántate. Y Dios, ¿qué te dice hoy a ti? Levántate. Porque también Satanás es un acusador. Diga, levántate es quebrantar la acusación del enemigo. Dijo Jacob, levántate y sube ¿a dónde? A la presencia de Dios. Diga, a la presencia de Dios. En humillación, en medio de la angustia, en medio de la situación, sube a la presencia de Dios y quédate allí. Digan, pasa tiempo, porque uno está afanado con la angustia. Y uno va un ratico y ora. Y viene aquí que la esposa, la pastora ore. Y así, pero entonces anda mirando por allá y por allá. Diga, quieta. Dígale que está al lado. Quieto, quieta. Quieto, quieta en la presencia del Señor. Somos latinos o no, y somos así. Por allá el europeo le diría, muévase, no, pero nosotros somos de atajar y no de arriar, ¿o no? Por cultura no sé, mire, Europa es de arriar, ¿o no? Psicológicamente, latinos atajar, ¿o no? Mire, en estudio de la depresión, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, tuve que estudiar eso. Y por cultura es diferente. El europeo, todos los problemas de familia, de casa, se los comen. Por eso salen locos, salen todos esos, ¿sí? Por eso hay tanta... El latino va y mata, y se va y está, por eso tenemos las cárceles llenas. Vaya a Europa, y en Europa no hay tantos presos en las cárceles. Si hay, son latinos, o por allá orientales, o del África. Sí, cultura. Pero nos toca levantarnos y salir de toda cultura y de toda condición. Levántate, dice, levántate y sube ¿a dónde? Bueno, aquí hay pasos. Primero, levantarme. Segundo, subir. Subir es humillación, es constancia. Una cosa es bajar y otra es subir. Quedarse, tiempo, perseverar. ¿En dónde? En el altar a Dios. Recordar el perdón de Dios, lo que ya hizo en el pasado. Recordar que Dios te ha perdonado, que tú te arrepentiste, que el Señor te dio promesas, que tienes que volver a la presencia de Dios, pasar tiempo con Dios, pedir su ayuda, pedir su intervención, estar en adoración, estar en humillación, viendo que el Señor es soberano sobre toda circunstancia. Entonces Jacob dijo a su familia, y ahí en ese altar, ¿qué fue lo primero que le dijo Dios? Él se va, él obedece, porque él se dio cuenta cómo le ayudó la vez pasada, ¿o no? Ahora él se va. ¿Quiénes aquí no? En el pasado Dios nos ha ayudado en situaciones bien críticas, ¿cierto? Dígale que está al lado, volvamos al altar, vuelve al altar de Betel, vuelve a Betel.
Vuelve a Betel, el Señor dice, vuelve a Betel. Y lo primero que le revela a Dios en el versículo 2 a Jacob, y es lo que te está pidiendo a ti. Yo sé que hay situaciones difíciles en cada uno acá. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudaos vuestros vestidos, y levantaos y subamos a Betel. Diga, a Betel no puedo ir como cualquiera. Y mira, Dios nos está llamando, iglesia, familia. Hay mucha idolatría en el corazón de nosotros. Y si hay idolatría, no tenemos el poder ni el Señor va a poder defendernos. Mire, hemos hecho idolatría de muchas cosas, de personas, de familias, de cosas, de tiempo. Todo lo que no tiene prioridad con Dios es idolatría para nosotros. Todo lo que estamos dándole tiempo, adoración, atención, amor, que no es Dios como la prioridad, es una idolatría. Y tienes que meterte en Betel con el Señor para que el Señor te muestre cuál es. Los hijos pueden ser ídolos, los maridos pueden ser ídolos, las esposas pueden ser ídolos, la iglesia puede ser ídolo, la pastora puede ser ídolo, la plata puede ser, no sé, el trabajo, las actividades, el celular. Y el viernes después y quiero contar, también es que hoy me está como avergonzando el Señor, pero no importa, si es para otros, le ayuden y yo le cuento. Y el viernes tuve aquí muchas citas de liberación, muchas citas. Estoy atendiendo a una persona un hombre que bueno, no digo, que ha estado en la política con unas cantidades de condiciones muy terribles, pero ese hombre viene buscando ayuda porque los demonios lo tienen atormentado. Pero habíamos ministrado esto y habíamos pasado al altar a renunciar a los ídolos. Y yo dije, ay, si mi celular es un ídolo, pues Señor, yo no sé, actúa, todo lo que sea ídolo en mi vida, pues actúa. Bueno, y termino de ministrar a estos chuques y todo acá que estaba el hombre. Y fue libre, y dijo, ay, no, y yo, bueno, se llevó una tarea, porque si va a ir este fin de semana a hacer la tarea, y se llevó material y todo, y dije, ay, no, yo no puedo creer que, y se me fue, bueno, fue una liberación fuerte. Y estuvimos aquí, como Clarita que me acompañó esta tarde, atendiendo a otras personas. Pero después de eso se me murió el celular. O sea que si ustedes me llamaron, no recibieron mensajes, quedó muertecito. Pero ¿sabe qué fue la diferencia? Que no me importó. Me había pasado antes y yo, ay, eso llamé hasta un paciente que venga y me Pues yo estaba orando, estoy trabajando. Tenemos que trabajar para arrancar todo lo que está en nuestro corazón que no es, ¿sí? Oye, yo dije, no. Por allá, ¡ay! Se me olvidó. Dije, bueno, Señor, Lucía, ponle paz. Si hay alguien de emergencia, Espíritu Santo, tú ministra por allá. Si hay alguien que no, por favor, si hay alguien que sabe. Sí, yo no sé a quiénes me llaman. Creo que hay muchas llamadas y cosas que tenían, pero no. Y al otro día llegué y me levanté, oré hasta tarde, no sé quién me importó. Y llegué y prendió y está perfectico. Perfectico. Era una prueba, digan, prueba. Entonces, Dios prueba el corazón. Y bueno, y empecé, de verdad, desde esa palabra del viernes, que me la dio el Señor el viernes, el jueves, bueno, en la madrugada, he estado revisando porque mira, los ídolos van a hacer lo que el enemigo te roba la autoridad en la oración. Te roba la autoridad para que pasen. Tú puedes orar, clamar, ayunar, hacer, y hasta eso se vuelve un ídolo. Pero el corazón es el que mira a Dios. Una oración tiene que salir del corazón limpio y humillado y arrepentido. No había una situación más crítica en ese momento para ningún pueblo de la tierra cuando estaba Jacob. Se suponía que era el pueblo de Israel y estaban en la olla. Primero habían hecho toda la injusticia, todo el pecado, toda la abominación. No tenían ni siquiera opción por parte de Dios de ayuda, ¿o no? Porque Dios no ayuda al impío, Dios no ayuda al injusto, Dios no ayuda al que se porta mal, ¿cierto que no? O sea, el pueblo estaba en la olla más olla. Y entonces no importa tú en qué olla estés hoy. Aquí hay alguien que está en la olla que necesita una ayuda urgente de Dios, no importa en lo que estás, importa lo que vas a hacer con esa situación. Y Jacob obedece, se humilla, sube, se arrepiente, clama, pero escucha la revelación de Dios. El Señor le dice, hay ídolos, por eso es que están así, porque la idolatría se nos va metiendo poco a poco. Ellos sabían del temor de Dios y mataron inocentes y todo y no les importó. ¿Por qué? Porque tenían ídolos escondidos. Los ídolos, el dinero y los ídolos eran de oro. Entonces tenían el oro escondido en los ídolos, en la vanidad. Y entonces los ídolos siempre van a hacer endurecer nuestro corazón y volverlo impío. Porque el Salmo 115 y 135 dice que conforme al ídolo se vuelve el corazón. Si es de piedra, su corazón se vuelve de piedra. Si es de metal, solo resuena y religiosa, pero nada que antes se le dio una vida cristiana real. Los ídolos vuelven el corazón de acuerdo a ellos, muertos. Y el pueblo estaba lleno de ídolos. ¿Entienden lo peligrosa que es la idolatría? Porque la idolatría quita la presencia de Dios.
pero te engaña a ti diciéndote que tú sí eres un cristiano, que estás pilo, que estás bien. Que Dios es el malo porque no me contesta mi oración. Cuando tú empiezas síntomas, cuando tú empiezas a tener, ay, no me gusta la alabanza, ni la oración me carga y me duermo. Ojo, algún ídolo está por ahí escondido. Alguna puerta se ha abierto, porque los ídolos nos van quitando la verdad. El pueblo estaba endurecido. Mira, para que hubieran hecho eso con los niños, con los jóvenes, ¿sí me entiendes? Era brutal. Haz de cuenta, para militares le quedan chiquitos y guerrilla le queda chiquito a todo lo que hicieron el pueblo. Porque por lo menos ellos se llevan los víveres y no, sí, pero hicieron cosas muy graves en esa tierra. Pero Jacob y su familia, y Jacob le dijo a su familia, a todos los que estaban, quitad los ídolos ajenos que hay entre vosotros, o sea que el Señor les reveló que habían ídolos, limpiaos, diga genuino arrepentimiento, o sea, limpiaos es que no sigamos haciéndolo, arrepentimiento es dejar de hacer lo mismo, y no solamente de moquear aquí, de llorar aquí, de sí, yo me arrepiento y llego y a la casa y hago lo mismo, y sigo haciendo lo mismo, y entonces, sí, pastora, ay, sí, yo sigo como injusta, y sigo gritando a la mujer en la casa, y la mujer sigue manipulando al marido, y sigo chismeando y sigo hablando. Entonces, ¿qué? ¿Dónde está el arrepentimiento y la limpieza? Limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Cuáles son los vestidos que tenemos que llevar? Limpiaos los del viejo hombre, los de la carne y vestidos de... Y te cuento que esta palabra me la dio primero Dios para mi vida. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Díganlo duro, amor. Ahí nomás, para en primera base. Amor, ¿cómo estás de amor? Eso fue mi hijo. Me llegó un día el versículo de la palabra de la Biblia que yo sigo en el versículo diario, más buscar los frutos del Espíritu, que es amor. Y ese día yo estaba sin amor para muchos. Y yo dije, oye, el fruto del Espíritu es amor, porque es que no estamos inundados de amor, porque no estamos andando en el Espíritu, sino estamos satisfaciendo la carne. Amor, gozo. ¿Y qué del espíritu de pesimismo, de tristeza, de amargura, de queja, de lamento en el que estamos metidos? ¿O no? Yo tengo que vivir en gozo. Yo tengo que vivir en amor, gozo. ¿Y qué de la angustia? Que la plática no está por ahí. Ay, ay, ¿y qué no pasó hoy? Ay. ¿O no? Amor, gozo. Eso me lo ha dado el Señor. Yo estoy aquí igual que ustedes. O sea, esta es la palabra de Dios, pero yo estoy recibiéndola de primeras. Es la exhortación a mi vida. Amor, gozo, paz. ¿Y cómo estamos de paciencia? Ay, si Juliana, la niña de Juliana ahora aquí, yo veo caras, empiezan. Uy, no tenemos paciencia, hermano. Estamos en una sociedad que está quitando los frutos del Espíritu en la vida de las personas. No resistimos nada. Somos unos egoístas, porque es el espíritu del anticristo. Amadores de sí mismos, vanagloriosos, egoístas, que no les importa sino ellos mismos, ¿o no? Y ese espíritu lo alimentamos. Y tenemos que amar sacrificialmente. ¿A quién estás amando tú sacrificialmente? Dígame, levante la mano los que tienen por ahí a alguien. Pero ¿cuánto lo estamos haciendo? El amor es sacrificial. Mira todo lo que es el amor en la Biblia. Es un amor sacrificial. Y todos nos rajamos. Qué pena sea tan sincera. Pero aquí el Espíritu me da discernimiento. Todos estamos rajados en eso, ¿o no? Todos estamos rajados. Diga, no podemos seguir estando rajados, hermanos. Dios no necesita. Diga eso de lado, Dios no necesita. Dios no necesita, hermanos, porque Él oye, dice, yo hablo si tienen oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia y levántate, sacúdese, venga, estoy a las puertas, la trompeta esa que suena. Hoy lo primero que pusimos aquí fue, alguien me mandó la voz del shofar y estábamos poniendo el shofar y me hacía temblar, porque el Señor está a puerta con la trompeta. Amor, gozo, paz. Casi me desmayo esa mañana que me levanté. Ay, yo tan espiritual, ya había orado, ya había clamado, había orado en lenguas. Ya, y voy a mirar el versículo. Y el Señor me dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. ¿Y cuál me falta? Fe. Y empecé a temblar y boté ese celular allá. Uy, Dios, estoy en la olla. Porque si hacemos porcentaje, ¿cuánto de ese porcentaje vivimos? No es que no tengamos, no, pues ahí. Diga, tenemos que despertar, tenemos que levantarnos, nos toca ir a Betel. Es urgente, mira, iglesia, es urgente ir a Betel. Es urgente. Tú tienes una situación familiar, tú tienes una situación hacia futuro, como país tenemos una situación. Si nosotros no clamamos con entendimiento, no es que todos no clamen, todos claman, pero hay clamor de entendimiento, hay clamor de arrepentimiento, hay clamor de verdad, hay clamor de revelación. Y si no lo hacemos, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde está tu futuro? O aquí todos tienen muy aseguradito su futuro, dígame a ver.
sino es de por Dios. Y sabemos que el enemigo está así como la serpiente alrededor de esta nación, ¿o no? ¿O no lo han sentido? Con el IVA, con la economía, con el trabajo, con todo. ¿No lo han sentido? ¿Tenemos que esperar algo más? Y somos los responsables, iglesia. Nos toca despertar, ir a Betel y sacar los ídolos. Y esta semana oremos por eso unos por otros. Señor, muéstranos qué son los ídolos que están. ¿Qué es lo que le estamos dando? Amor, importancia, atención. ¿A qué estamos adorando? Y que no es Dios. Y yo sé que estoy adorando. Cuando yo obedezco, sé que estoy adorando a Dios. Cuando no estoy obedeciendo, solamente estoy haciendo nada. Hipocresía. La adoración va con la obediencia. Quitémonos el viejo hombre, levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar de adoración. Y me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron Jacob todos los dioses. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Y me impacta mucho esto. Le dieron todos los dioses. Mira, estaban llenos de dioses ajenos que había en poder de ellos. Y los zarcillos, porque hay mucha idolatría. En esa época todos los dioses de oro eran imágenes en oro que estaban en sus orejas. Y Jacob ¿cómo iban a oír la voz de Dios si estaban en las orejas los ídolos? Y Jacob y aquí pueden ser el internet, pueden ser las películas, pueden ser todo lo que tú entra por tus orejitas y por tus ojitos. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y el Señor me decía, por eso el Señor maldijo la raíz de la higuera, porque allí había una iniquidad, porque la iniquidad tiene que ser quemada para que tú puedas avanzar. Y salieron, imagínense, era que Dios escuchara eso o que fueran destruidos todos, ¿entienden? Porque estaban llenos de enemigos gigantes alrededor de ellos, que con que hubieran hecho así el dedo, los barren a ellos todos, ¿entienden? Mire, estamos llenos de enemigos, tenemos 7 naciones espiritualmente alrededor nuestro de enemigas. Espiritualmente, un día vamos a predicar qué quieren decir cada una de esas 7, están en Deuteronomio 7, son más poderosas y más fuertes que tú, dice la palabra, aún siendo hijos de Dios. Porque tú tienes que depender de Dios, tu poder está en Dios y no en ti. ¿Sí? En tu carne no puedes hacer nada. Que salga ese espíritu de Sansón que nos hace menospreciar las cosas y después seguimos diciendo, ay, seguimos guerreando, pero no, ya no tenemos la fuerza y el poder, tenemos que tener el espíritu de Cristo. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué dice? Salieron porque estaban allá y no sabían qué iba a pasar. Pero mira cuando Dios recibe de verdad, como iglesia, como familia, una oración de arrepentimiento genuino. Eso me vuelve a 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillara y el Señor oye. ¿Y qué dice? Salieron. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Israel. Mira, el terror de Dios tiene que llegar a esa situación allá donde tú estás. A esos vecinos, a esos lugares donde el temor de Dios tiene que llegar. A los enemigos de Colombia, tiene que llegar alrededor de nuestras familias, de nuestras casas, que los demonios no se puedan ni acercar, ¿entienden? Y eso va a pasar cuando tú te humillas y obedeces esta palabra, cuando sacas los ídolos de tu corazón, cuando te subes en la humillación y arrepentimiento, cuando el fruto del Espíritu es el que está a flor de tu corazón y de tu piel, cuando la palabra, en vez de ser la palabra amarga, sale la palabra de fe y de sabiduría, cuando de verdad empiezas a vivir en el Espíritu, porque en el Espíritu tenemos el poder y tenemos la vida. Eso dice Romanos 8. Y el Señor se aparece allí y Él edifica y dice, este es Betel. Y bueno, y sigue el pueblo y el Señor se le apareció otra vez a Jacob y diga, y el Señor me va a traer nueva revelación, me va a traer nueva dirección, me va a llevar a donde me va a llevar. Va a llevarme a donde me va a llevar. Pero aquí hay una cosa terrible. Mira, yo quiero que lo mire, por eso lo leí todo así. ¿Se acuerdan de Raquel? Raquel, una mujer de promesa, Raquel la amada, Raquel la escogida, Raquel a la que Dios le dio el milagro de darle hijos cuando no podía tener hijos, la que había vivido los milagros más grandes, la que tenía todas las promesas, la que era la reina, diríamos. ¿Se acuerdan que ella se guardó los ídolos de su padre? Se guardó los ídolos porque eran de oro muy costoso y al tenerlos se llenó de codicia y de avaricia. Se sentó en ellos y le dijo al papá, tengo la menstruación, no me esculques a mí. Y entonces el papá no la esculcó. Y eso fue la primera vez, pero la segunda vez es cuando Jacob le dice a todos, saquen todos los ídolos. Dios nos da oportunidades, hermanos, no las desperdicies.
La segunda oportunidad le da Raquel, le dice, saquen todos los ídolos, los vamos a poner allá en esa encina, para que vamos a clamar a Dios para que defienda al pueblo. ¿Por qué Raquel no sacó sus ídolos? Ella se quedó con ellos porque nunca le contó a Jacob. No quedó registrado que Raquel sacó los ídolos y los metió con el pueblo allá debajo de la encina. Diga, Raquel se quedó con sus ídolos, a pesar de que el Señor le dijo, saquen los ídolos y llévenlos allá, para que yo defienda. Seguramente dijo, ay, yo estoy embarazada, ay, no, me duele por acá, ay, no, yo no lo hago porque, ay, no, qué mamera. Eso es el Jacob que está cansón, ¿no? Siempre tenemos una excusa. Ay, eso no va a pasar, ¿sí? Y ella no lo sacó. Miren las consecuencias. El Señor habla con Jacob, el Señor le dice que él es Dios omnipotente, le da la promesa, le da todo. Y ellos van directo a Belén, digan, directo a Belén. La casa de Dios. Belén es el lugar donde se restaura, lugar de alabanza, lugar de bendición, lugar de restauración. Belén es el lugar donde se manifiesta Dios, donde Jesús tuvo que ir a nacer, ¿entienden? Belén era el lugar de restauración. Belén era el lugar donde las promesas iban a cumplir todas. Y diremos el versículo 16 del 35. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Digan, de Betel, la presencia de Dios, a Efrata, a que se cumplan, hay media legua. Yo no sé cuántos serán kilómetros, media legua. Aquí si alguien sabe, me lo investiga. Búsqueme, por favor, estaba y se me olvidó buscar. Media legua, se usaban por legua. De Betel al cumplimiento de la promesa, al nacimiento, hay media legua. Ahí es muy corto el trayecto, si no hay ídolos. ¿Y qué le pasó a Raquel? No podía entrar a Belén. No podía entrar a Efrata porque ella había desobedecido y ella había guardado los ídolos y muere allí, donde se los escondió, allí muere. Imagínense, ya, gracias, 2 kilómetros, dicen por acá, otro ingeniero por allá, a ver, 2 kilómetros. Imagínate, a solo 2 kilómetros. 2 kilómetros solo habían para que todos ellos fueran redimidos, poseyeran su tierra de bendición, fueran restaurados, fueran bendecidos, para que el pan, porque Belén era casa de pan. El pueblo entró, pero Raquel, ¿qué hace? Muere y trae un dolor muy grande, trae un hijo. Benjamín fue la tribu peor de Israel que el Señor quiso raer de la tierra porque cometió todas las perversidades y todo lo que quisieron hacer, hicieron unas cosas terribles y los iban a raer de la tierra. Consecuencias. Oremos, mira, estas palabras me dan mi temor y temblor. La bendición está a 2 kilómetros, espiritualmente está tan cerca. Belén está cerca y solo se va a Belén a ser redimido. Noemí tuvo que regresar a Belén para ser restaurada. Ruth tuvo que ir a Belén para ser redimida, porque solo en Belén está el pariente redentor que es Jesús. Jesús tuvo que ir a Belén a nacer, era el cumplimiento, y en Belén estaba el pariente redentor que podía redimir de la maldición, de la iniquidad, era el que iba a dar pan de vida. Y Raquel se guardó los ídolos. La codicia, la avaricia. ¿Qué es lo que está en tu vida con que el enemigo tiene un libreto para tenerte en muerte? Escogeos a quién servir, dice el Señor, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. No hay atajos. Aunque el pueblo pecó tan gravemente delante de Dios, se humilló, se arrepintió, subió, se vistió como el Señor quería, hizo altar en Betel, sacó los ídolos y Dios se compadeció y no los destruyó y cumplió sus promesas. ¿Excepto en quién? En alguien que se guardó los ídolos. Diga, no me puedo guardar los ídolos. Señor, vamos a orar en este momento. Señor, yo te pido que por tu misericordia, yo digo, Señor, perdonaste a estos hijos de Jacob que hicieron cosas tan perversas y tan terribles. Pero ellos se arrepintieron, ellos obedecieron, ellos sacaron los ídolos. Y Raquel, la más cercana, tal vez tú te crees que, o porque tienes dones, o porque ya eres hija de Dios, y ya ahí, porque ya oro y porque ya voy a la iglesia ya de restauración. Ay, no, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Saca los ídolos. Dile, Señor, si ni siquiera sé, he vivido tanto con ellos que ni siquiera los puedo reconocer. Muéstrame qué son los ídolos. Si todavía sigo adorando al hombre, las cosas, a la carne, cosas, condiciones, Señor, perdónanos.
Si hay algo aquí que está en idolatría, muéstranoslo, Señor. Hoy ponemos en el altar y ahí dile, Señor, yo pongo en el altar. Yo subo a Betel, yo subo a esa casa donde se presenta el Señor. Yo subo, Señor, a esa ciudad de luz que es Betel. El lugar donde tú te presentas, Señor, para tener misericordia en medio de la angustia, en medio de la persecución familiar, en medio de la persecución del enemigo, en medio de, Señor, de todo el caos, de todas las venganzas de los demonios, de todo lo que el diablo quiere venir a destruir, Señor. Hoy venimos aquí a Betel. Hoy como iglesia venimos a pedir perdón aún por la iglesia general, por toda idolatría que se ha hecho de la política, del hombre, de lo natural, del dinero, por toda idolatría que se ha hecho de personas, de cosas, de actividades, de todo lo que son organizaciones. Señor, perdónanos la idolatría de nuestra carne, la idolatría, Señor, del intelectualismo, la idolatría, Señor, de todo lo que le hemos dado el lugar que te pertenece a ti. Señor, perdónanos porque hemos sido idólatras. Perdónanos la idolatría de la rebeldía, la idolatría del orgullo, la idolatría, Señor, de todo eso que queremos estar ahí, alimentar, Señor Dios, de la inmadurez, de la necedad, de la insensatez. Señor, ayúdanos de esa idolatría del genio que se nos salta el bloque y se nos saltó, como a estos hombres, y mataron y destruyeron y después no les importó, no se arrepintieron de corazón, no fueron. Señor, perdona, Padre, perdónanos, Señor, todo el manejo que hemos hecho de nuestra carne, porque hemos hecho una idolatría de nuestro deseo, de nuestro placer, de nuestra razón, de cómo me parece, de cómo tiene que ser. Señor, toda esa complacencia a nuestra carne, no queremos que sea más un ídolo, ese amor sacrificial que no queremos hacer, ese servicio que queremos darte a ti, pero no lo queremos hacer a la manera de Dios, sino a la nuestra. Señor, ayúdanos, Padre. Ahí te pasamos es la agenda a ti para que tú te acomodes a nuestra agenda y no que tú te pases la tuya para nosotros. Perdónanos, Dios. Yo dígale, Señor, dame un espíritu de arrepentimiento. Yo necesito que tú me des un espíritu genuino de arrepentimiento en esta mañana, Señor. No nos dejes caer en tentación y guárdanos del mal. Padre, no nos dejes como Raquel ser contumaz, engañadores, Señor, despistados, Señor, creyéndonos en la carne todo, pero siendo religiosos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ayúdanos. Dile, Señor, mira cómo me falta amor, cómo me falta gozo, cómo me falta paz, cómo me falta paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Y sencillamente no es porque tú no me la quieras dar, sino porque he andado tan lejos de ti, en tantos oficios, actividades, en tantos lugares, Señor. Y descanso entonces mirando el mundo, mirando la carne, y descanso, no vengo a ti a descansar en el reposo tuyo. Señor, ayúdanos. Yo sé que esto es un ejemplo. Nosotros somos un pedacito de lo que está pasando en el mundo, en la iglesia del mundo, en la sociedad del mundo. Perdónanos. Hoy venimos como Jacob a humillarnos. Hoy subimos a Betel. Hoy nos levantamos, Señor. Hoy venimos a clamar misericordia y oportuno socorro en esta mañana. Hoy pedimos que tú nos aclares esta palabra en el corazón. En el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Gracias.